Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica en nuestras vidas. En esta semana una lección muy especial acerca del libro de Mateo. Pero antes de comenzar, vamos a hacerlo con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque nos permites profundizar más acerca de tu palabra. Te pedimos que nos guíes en todo momento y en este estudio tan interesante que nos trae el pastor Razi en este día y que sea de provecho y bendición para todos. Guíalo a él en el mensaje, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La lección comenzó ayer con una introducción general a la persona de Mateo, el autor del primer evangelio que encontramos al comienzo mismo del Nuevo Testamento. Allí Mateo presenta a Jesús como Dios hombre, como alguien que existió antes de su encarnación y como alguien que sigue existiendo después. Muy bien. Esta es una cosa que a mí siempre me ha intrigado, Pastor Razi, y es no solamente cómo vamos a desarrollar este tema el día de hoy, sino generalmente la gente que habla hace una biografía se introduce muchas veces, se coloca como si fuera protagonista y a la vez como participante y enfoque. En este caso, Mateo hace el enfoque en una persona que no es él. Él es secundario. Luce que es en relación a la biografía de otro personaje. ¿Cómo ocurre esto? Él le quiere dar visos de historicidad, pero a la vez se basa en lo que ahora llamamos el Antiguo Testamento, que era la Biblia que los judíos tenían en su tiempo. De modo que es una visión que repetidamente mira al pasado, pero se mantiene también en esta biografía en la que él trata de adelantarse a algunas de las preguntas o objeciones que se harían a su historia. ¿Y cómo compararía usted, Pastor Razi, porque hay otros dos testigos, por decirlo de una manera? No solo está Mateo, sino que está Marcos, Lucas, Juan. El Evangelio de Mateo versus o en comparación a los otros tres. Los tres primeros evangelios tienen elementos en común. Ya hablamos de Mateo, que está pensando especialmente en sus contemporáneos, en sus conciudadanos, los judíos. De modo que hay una referencia repetida al Antiguo Testamento. Marcos, según la mayoría de los investigadores, fue el primero de los evangelios, es el más corto de todos y según ciertas evidencias es lo que Marcos o Juan Marcos escribió escuchándolo al apóstol Pedro. Lucas, como ya sabemos, es el único no judío que escribe en el Nuevo Testamento. Es un historiador, es un médico. Estos tres serían los evangelios sinópticos, que significan que ofrece una mirada panorámica o general de Jesús. Me llamó la atención un poco y no quiero dejar escapar, muchos de nosotros a veces confundimos a Lucas como uno de los apóstoles de Cristo. ¿Le entendí bien o le entendí mal? No es un apóstol de Cristo. No, probablemente Lucas es un converso de Pablo y era un hombre que manejaba muy bien, un hombre culto, tal vez el más culto formalmente de los autores del Nuevo Testamento. Era un hombre que había entrevistado a los que fueron testigos de la vida de Jesús. Sería una especie de periodismo histórico. Muy bien, pero nos quedó un personaje o un evangelio, el de Juan. Juan presenta la vida de Jesús desde un ángulo diferente. Juan está interesado en las grandes preguntas teológicas y filosóficas. Comienza diciendo, este que vivió entre nosotros era el verbo, era el agente de la creación.
Lo que hace él mejor que los otros o diferente de los otros es presentar relatos. Hay todo un capítulo acerca de la conversación que tuvo con Nicodemo y todo un capítulo acerca del diálogo de Jesús con la samaritana. Es un enfoque diferente de los otros. Muy interesante, Pastor Rassi, pero en el caso, volviendo ahora otra vez a Mateo, ¿cuáles son los temas principales en donde Mateo trata de enfocarse? Vamos a proyectarlos aquí en la pantalla porque queremos darle cierta agilidad a lo que estamos diciendo. El primer tema que destaca Mateo es el linaje real de Jesús. Los sabios de Oriente que vienen a rendirle homenaje buscan al rey de los judíos. En la última semana de la pasión, Jesús entra como rey montado en un burrito. Jesús anuncia su venida segunda como rey y como juez. El segundo tema es que Jesús, como anticipamos, es el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Se cumplen 14 profecías que Mateo señala. En tercer lugar, las enseñanzas de Jesús sobre las características del reino que él vino a fundar, los principios éticos de ese reino, los deberes de los líderes. Y en cuarto lugar, los fundamentos de la iglesia cristiana que Jesús vino a establecer. Y en quinto lugar, los acontecimientos finales de la historia. ¿Cuáles son las señales que anticipan ese fin y cuáles son las que no deben tomarse en cuenta? Muy bien. Teniendo todo esto como base, una persona que está leyendo el libro de Mateo, ¿qué aplicación práctica puede tener en la vida de alguien que como usted o yo vivimos en el siglo XXI? Jesús, presentado como rey, como alguien que viene a establecer el reino de los cielos. Fíjense que aquí Mateo muestra su ascendencia judía. Él prefiere no utilizar la palabra Dios. Jesús viene a establecer el reino de los cielos y no el reino de Dios. Y la invitación que él extiende a los oyentes es que nos convirtamos en súbditos de ese reino que Jesús ya vino a establecer. La aplicación práctica que yo quisiera extender a nuestra audiencia y para nosotros mismos también es que vivamos como ciudadanos de ese reino que Jesús ya estableció y que va a venir a establecer permanentemente en su segunda venida. Esa es la invitación que extendemos a nuestra audiencia de vivir como herederos de ese reino. Qué hermoso. En este tiempo que nos queda, Pastor Rassi, ¿usted podría expresarnos rápidamente en qué lo ha impactado esta primera parte del libro de Mateo? Mateo, como decíamos ayer, era un hombre muy organizado. Seguramente como cobrador de impuestos tenía que preparar informes mensuales hacia el Imperio Romano, de modo que es un libro que está armado de una estructura bien clara, de una introducción y una conclusión y una apelación permanente de comunicar las verdades del Señor a los lectores. Vamos entonces a despedir el programa de hoy con una oración. ¿Le parece bien, Pastor? Padre amante, cuán agradecidos estamos a ti por habernos dado este Evangelio según San Mateo. Ayúdanos a entender quién fue Jesús, en particular cómo Jesús fue el Dios que vino a rescatarnos y a salvarnos y que ha prometido regresar. Ayúdanos a estar preparados para ese día glorioso. Lo pedimos en el nombre del Salvador Jesús. Amén.